Muy buenas noches, Vic y compañeros. Hoy me toca exponer sobre la colonización española y su huella en América. Cuando pienso en la colonización española, me doy cuenta que fue uno de los procesos que cambió completamente la historia de América. No solo fue una conquista militar, también fue un encuentro y muchas veces un choque de culturas muy diferentes. Una de las cosas que más se nota es el idioma. Gracias a los españoles, la mayoría de los países de América Latina hablamos español. Aunque cada país le ha dado su propio toque con palabras y acentos únicos. También está la religión, porque el catolicismo se volvió más importante desde la época. Pero algo que me parece interesante es que en muchos lugares se mezcló con creencias indígenas y creó tradiciones muy nuestras, como algunas fiestas religiosas o costumbres que vienen desde ambos mundos. La arquitectura todavía se da mucho de lo que dejaron de los españoles, iglesias, plazas y casonas coloniales que hoy son parte del paisaje de muchas ciudades. Me parece bonito que aunque el tiempo pasó, esas costumbres siguen ahí. Y si hablamos del gobierno, muchas de las instituciones actualmente vienen del sistema colonial, aunque hoy son más democráticas la forma de organizar las ciudades o el poder de raíces en esas épocas. En conclusión, creo que la colonización española dejó una huella muy profunda en América Latina. A veces fue una historia dura, pero también nos dejó elementos que forman parte de nuestra identidad y de lo que hoy somos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Mi nombre es Josué Tinoco, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Honduras, UTH. El día de hoy quiero hablarles sobre la colonización española y su huella duradera en América. Este proceso comenzó en 1492 con la llegada de Cristóbal Colón. Cambió para siempre la historia del continente. Durante más de 3 siglos España impuso su cultura, su idioma y su forma de gobierno en los territorios de americanos. En primer lugar, el lenguaje es una de las huellas más evidentes de los españoles porque así el español se convirtió en la lengua principal en casi toda Latinoamérica. Aunque muchas palabras indígenas se mantuvieron, como el chocolate, como el tomate, como el cacique, hoy en día el idioma español nos une y es una parte muy importante para nuestra identidad, para demostrar que somos latinoamericanos. En cuanto a la religión, la Iglesia Católica fue fundamental durante la colonización. Los españoles evangelizaron los pueblos originarios y destruyeron muchos templos que prohibían sus creencias. Aún así, con el tiempo se mezclaron las tradiciones indígenas como el catolicismo y surgieron expresiones religiosas únicas como la Virgen de Guadalupe en México o el Señor de los Milagros en Perú. También la arquitectura muestra la influencia española. Las ciudades coloniales se organizaron alrededor de la plaza central con una iglesia católica y los edificios del gobierno, siguiendo el módulo europeo. Muchas de esas construcciones aún se conservan como parte de nuestro patrimonio histórico. Por último, las instituciones del gobierno también fueron impuestas por los españoles. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Samira Madrid. Yo les hablaré un poco sobre lo que fue la huella de la religión durante la colonización española. Todo comenzó cuando los españoles vinieron aquí a América y trajeron consigo sacerdotes y misioneros. Ellos venían con la intención de inculcar a los indígenas en ese entonces pues la creencia de un solo Dios y la fe cristiana, que en ese entonces era la Iglesia Católica. Ellos fueron los primeros en crear lo que eran iglesias, pero durante el tiempo influyeron tanto como en la sociedad, en la educación, en los hospitales y en la política. Ellos fueron los primeros en crear escuelas y hospitales. La religión afectó tanto que hoy en la actualidad en los países de América y más que todo en Latinoamérica, a pesar de que hay creencias diferentes sobre las vírgenes, sobre los santos, es una huella que dejó la colonización española aquí. Hoy en día, pues, a pesar de que hay muchas religiones también, el catolicismo sigue siendo parte de la identidad cultural de muchos países en Latinoamérica. Gracias.
Mi nombre es Josie Uceda. Les voy a mencionar en este video algunos aspectos positivos que tuvo la conquista española en nuestro país. La colonización tuvo efectos muy profundos, tanto negativos como positivos, pero si nos enfocamos en la perspectiva histórica y no valorativa, podemos mencionar algunos de los efectos positivos, pues son que los españoles trajeron nuevas formas de construcción, se introdujeron herramientas de hierro, llegaron nuevos cultivos también y animales, establecieron escuelas e iglesias, se introdujo el idioma español, pero también cabe mencionar que a pesar de que con todas estas formas positivas que llegaron al país, también hubieron avances materiales y culturales. La colonización pues también trajo explotación, esclavitud y enfermedades, convirtiendo esto en un proceso desigual y doloroso a los pueblos originarios. Hablaré acerca de las instituciones gubernamentales de Honduras. En nuestro país se organizan 3 poderes del Estado. Como número 1 está el Poder Ejecutivo, ya que este es dirigido por el presidente y se encarga de gobernar y hacer cumplir las leyes en el país. Como segundo está el Poder Legislativo, representado por el Congreso Nacional, que crea, aprueba y reforma las leyes para el país. Como tercero está el Poder Judicial, encabezado por la parte suprema de la justicia, aplicando las leyes que garantiza la justicia en todo el país. También existen otras instituciones gubernamentales como el Banco Central de Honduras, el Instituto Hondureño de Seguridad Social y la Universidad Autónoma de Honduras, que contribuyen al desarrollo nacional del país. Todas estas instituciones trabajan juntas para mantener el orden y la justicia y el bienestar para la sociedad hondureña. Bueno, América Latina es una región llena de historia, cultura y diversidad, que a través del lenguaje, la religión, la arquitectura y las instituciones del gobierno podemos ver cómo se mezclan las raíces indígenas, europeas y africanas para formar una sola identidad. El español y el portugués nos unen, mientras que las lenguas indígenas nos mantienen en nuestra herencia ancestral. La religión, principalmente el catolicismo, siguen siendo parte importante de nuestra tradición, ya que nuestras raíces y creencias son muy reflejadas a la mezcla de nuestras culturas, desde templos antiguos hasta construcciones modernas. En cuanto a gobiernos, el país ha buscado avanzar hacia una sociedad más justa, democrática. Bueno, en resumen, América Latina es un reflejo de unión, resistencia y sobre todo sigue creciendo sin olvidar sus raíces. Bueno, muchas gracias por su atención. Esta ha sido nuestra exposición sobre la colonización española y todos esos factores que vimos en el transcurso de esta exposición, de este conversatorio. Espero que les haya llamado la atención, les haya informado, interesado. Pues nada más. Muchas gracias.